Javier Lacor, redactor de Inshataka. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Javier, conocíamos esa ruptura de Intel, sabíamos que Apple iba a sacar finalmente su propio chip y hoy, bueno, pues tenemos los detalles técnicos. Para los que no estamos muy puestos en tecnología, cuéntanos qué implica este chip, cuáles son sus especificaciones y al final qué supone para los dispositivos, para los ordenadores de Apple. Esto implica una especie de replicación, una réplica del modelo que ha dado tanto éxito a los iPhone y los iPad, que son los dispositivos que más venden o casi de los que más venden y sin duda los que más beneficios dan a la empresa de toda su categoría, toda la industria, que es combinar el control total del diseño de hardware con el control total del diseño del software. Esto es algo que a día de hoy solo Apple hace, lo hacía en móviles, lo hacía en tablets, ahora también lo hacen en ordenadores, y básicamente llevar todo lo aprendido en estos 13 años de iPhone y 10 años de iPad al Mac, a los ordenadores de Apple. Esto implica que el control de Apple es mucho mayor, la experiencia de usuario se espera que sea mayor, la posibilidad de Apple también de lanzar sus dispositivos usando sus propios calendarios y no dependiendo de los calendarios de lanzamiento de Intel, que eso siempre ha sido algo más o menos criticado. Había que esperar a que Intel lanzase sus iteraciones de procesadores para poder introducirlos a los nuevos Mac, y a veces si Intel se retrasaba respecto al calendario esperado, eso implicaba que los nuevos Mac también se retrasaban, y Apple, si algo no le gusta, es depender de terceros y asumir consecuencias negativas que realmente vienen de terceros, aunque no es que todo sea culpa de Intel ni mucho menos. Y en última instancia esto también tiene dos consecuencias. Una, el abaratamiento de los ordenadores de Apple. Ya estamos viendo, comparando precios de ordenadores prácticamente idénticos con los chips de Intel y con el M1, el actual, que tú acababas de comentar, ya estamos viendo que hay rebajas de entre el 10 y casi el 20% según el modelo. El Mac Mini, el más barato de la gama, es el que más ha rebajado su precio, porque, entre otros motivos, Apple ya no tiene que compartir con un tercero sus ingresos para pagarle procesadores con un beneficio por cada procesador vendido, sino que todo lo produce ella misma. Cuéntanos un poquito, porque tenemos, por así decirlo, dos estructuras o arquitecturas de chips, ¿verdad? Teníamos esos de Intel, que podríamos decir ha dominado el mercado hasta ahora, pero ahora, bueno, ha llegado esa nueva arquitectura, la ARM. ¿Cuáles serían las diferencias y qué es lo que está sucediendo en el mercado de chips? Porque cada vez vemos más cómo se vira, ¿no?, el mercado hacia los nuevos de ARM. Sí. Tradicionalmente, los chips de Intel han sido los de la arquitectura x86, que son los que han permitido extraer más potencia, que eso para los ordenadores, en contra de lo que se puede pensar, sobre todo de móviles o tablets, es lo ideal. Queremos la máxima potencia posible. ¿Qué es lo que ocurre? Que sobre todo en portátiles, esta máxima potencia posible implica un mayor consumo energético. ARM hasta ahora siempre ha sido visto como una alternativa que permite procesos muy eficientes de baja demanda de potencia, y eso se traduce en un consumo energético muy bajo. Ahora lo que Apple ha querido revolucionar, todavía no estamos seguros de que lo esté consiguiendo, ¿no? De todas formas, esto se va a ver poco a poco y con el paso del tiempo. Esto no es algo de inmediato, esto no es un sprint, esto es una carrera de fondo. Lo que Apple quiere es conseguir potencias tan grandes o superiores a las que conseguía Intel con su arquitectura tradicional x86, y al mismo tiempo consumos energéticos tan bajos como los de ARM, que no deja de ser la arquitectura en la que se basa esos procesadores de Apple Silicon, como este nuevo M1. Esto implica, pues lo que comentaba, así para resumir, baterías muy duraderas. Los datos de autonomía que ha dado Apple, que siempre los da en horas de uso en ciertas situaciones, son los más largos de la historia de Apple de lejos, baterías muy duraderas, de hasta 18 o 20 horas de uso en un portátil, y potencias que, al menos según lo que ha dicho Apple hasta ahora, que tampoco es que se extendiese mucho hablando de números, pues tan potentes o más como los anteriores ordenadores de Apple con Intel. Mencionabas al principio el tema de la independencia, ¿no? La independencia que gana Apple respecto a Intel, y también ese ahorro de costes que es importante, sobre todo para quienes vayan a comprar los dispositivos de la compañía. No sé si esto es una idea de Apple simplemente con ese objetivo, bajo la idea o su estrategia de tener siempre unificado todo el universo Apple dentro de sus propias fronteras, o incluso sería un nuevo nicho de mercado para la compañía. Lo del nuevo nicho de mercado lo veo complicado, porque lo único que le queda es convencer a quien no haya convencido ya de que abrace todo su ecosistema, ¿no? Yo lo que siempre digo es que el valor de un iPhone es X, pero el valor de un iPhone, cuando lo acompañas de un Mac, un iPad, un Apple Watch, unos AirPods, todo el ecosistema de Apple, sube mucho. Creo que esa es la intención de Apple, intentar que su ecosistema sea cada vez más sólido en conjunto, y así atraer a más usuarios, por ahí puedo entenderlo, pero sobre todo es tener el control. Esto es algo que entronca súper bien en el ADN de Apple.
desde que nació, desde hace más de 40 años, y que ahora se consolida mucho. Esto es el principio de algo grande. No digo que vaya a ser algo que vaya a cambiar las vidas, ni mucho menos, pero sí que creo que lo que pasó ayer y lo que estamos hablando ahora mismo va a ser el día uno de algo que recordaremos dentro de un montón de años. ¿Cómo empezó todo esto? Y vendremos justo a este día de hoy, a este día de ayer. Hemos hablado de Apple, hemos hablado de ese cambio en los chips, de cómo está virando el mercado hacia un nuevo modelo de arquitectura que da otras soluciones y cubre otras necesidades. ¿Qué puede suponer esto para la otra compañía? ¿Qué puede suponer para Intel? Como decíamos, ya sabíamos que Apple iba a terminar dándonos esta noticia, pero no sé si podemos hacer también el análisis desde el otro lado. ¿Qué pasa entonces con esos chips o ese mercado que hasta ahora ha dominado Intel? Claro, 2020 ha sido un poco la tormenta perfecta para Intel, en el peor sentido. No es que Intel no vaya a salir de esta, ni mucho menos, y de hecho no se le puede negar su grandeza y lo que ha conseguido durante un montón de tiempo, pero sí que es cierto que los últimos 20 años han sido los del gran auge de Intel, sobre todo desde que acabó la carrera por los gigahercios, cuando se vieron sus limitaciones y sus efectos negativos, y empezó la carrera por los núcleos. Intel ha dominado estas dos últimas décadas, pero como decía, en 2020 han ocurrido tres cosas simultáneas. Una, el abandono de Apple, que ha empezado a hacer sus propios chips, y las primeras demos, las primeras exhibiciones son prometedoras. Habrá que ver qué tal es lo que llega, qué problemas tienen de compatibilidades y demás. Pero siendo Apple, a priori, no hay motivos para pensar que en 2 años no esté esto ya plenamente asentado y no le esté saliendo bien dentro de un par de años. Por otro lado, AMD, la otra gran empresa, los otros grandes procesadores de la misma arquitectura que Intel, x86, han conseguido desbancar a Intel este año con sus procesadores de última generación, y esto puede hacer a Intel entrar en problemas si empieza a perder también la carrera de la potencia bruta. Y por otro lado, la tercera pata, Nvidia, la empresa muy famosa por sus tarjetas gráficas desde hace un montón de tiempo, ha comprado a ARM por $40.000 millones hace un par de meses o 3, quiero recordar. Estos tres acciones, estos tres factores se combinan en una especie de triángulo en el que Intel se queda en el medio y se queda un poco acorralado. Insisto, no estoy queriendo decir que Intel vaya a morir, ni muchísimo menos, todo lo contrario. De hecho, Intel en los últimos tiempos ha ido diversificando mucho tanto a servidores como a mercado corporativo, que se supone que va a ser más fiel a Intel durante más tiempo que lo que puede pasar en el mercado de gran consumo, donde sí que entre Apple, Nvidia y AMD sí que le pueden poner las cosas muy complicadas a Intel en ese mercado para los próximos años. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona Intel, si consigue diversificar o no su negocio, y desde luego seguiremos de cerca a Apple, a estos nuevos chips y al resto del sector, que desde luego es uno de los más importantes para este momento económico y tecnológico que vivimos, pero desde luego para los próximos años. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos un poquito más las claves del anuncio de Apple. Gracias a vosotros.